En grabar. Ya está grabando por si acaso. Bien, buenas tardes chicos. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con destilación. Están viendo destilación por si acaso, ¿no? Duda existencial. Porque después pasan cosas como que el Inge mueve temas y así. No creo, ¿no? ¿Están viendo destilación? Hola. ¿O qué están viendo? Intuiría yo que están viendo destilación. Ya. Em, Vamos a resolver entonces. Vamos a resolver ejercicios introductorios. Ya como es la primera clase, no vamos a irnos con ejercicios complejos todavía. ¿Ya? Nos dice, a ver, las tensiones de vapor. Tensión es lo mismo que presión de vapor, por si acaso. Ya, vamos a anotarlo por acá. Tensión es lo mismo que presión de vapor. Tensión de vapor es lo mismo que presión de vapor. ¿Ya? Para que quede ahí, para que quede claro. ¿Ya? Tensión de vapor es lo mismo que presión de vapor. ¿Ya? A ver, a ver acá. Ya, ahí está. Ujú, ya, ajá. Tensión de vapor es lo mismo que presión de vapor. Entonces aquí dice, las tensiones de vapor del hexano y del heptano, ¿ya? A distintas temperaturas son las siguientes, ¿ya? Son estas de acá, ¿ya? Toda esa tablita que tenemos ahí. Entonces, a ver, pongámosle aquí para no estar yéndonos aparte, a ver, una tablita hagamos de... bueno, no, para que si lo tenemos ahí, ya. Tenemos presión parcial, tenemos bueno, presión de vapor, perdón, para el heptano, para el hexano, perdón, y para el heptano. Fíjense que ahí dice 6 porque hexano tiene 6, ¿no ves? 6 uniones de... A ver, esperen, vamos a aceptar acá. 6 átomos de carbono, ¿no ves? Y heptano 7, ¿ya? A distintas temperaturas son las siguientes. Acá siempre es importante, ¿ya? En destilación, ustedes van a ver, ¿qué sistemas van a ver? Van a ver sistemas en destilación. Al menos los que siempre el Inge suele mencionar, ¿ya? Es el conocidísimo etanol agua, ¿ya? Etanol agua. Van a utilizar también el benceno tolueno y van a utilizar también metanol agua, ¿ya? Metanol agua, ¿ya? De, Al menos estos siempre son los que ha utilizado, ¿ya? Sistemas que ha utilizado. Si bien este sistema de acá, si se fijan, es hexano y heptano, ¿ya? Nosotros siempre hacemos los balances y los diagramas de entalpía composición siempre está en base al componente más volátil, ¿ya? Siempre. Por lo tanto, a ver, nosotros utilizamos la nomenclatura A refiriéndonos al componente más volátil, ¿ya? Vamos a anotarlo a ver por acá. ¿Dónde está la flechita? A hacemos énfasis al más volátil, ¿ya? Y B lo utilizamos para referirnos al componente menos volátil, ¿ya? Al menos volátil, ¿ya? A para el componente más volátil y B para el componente menos volátil. ¿Cuál es el más volátil? Aquel que tenga el menor punto de ebullición. Por ejemplo, etanol agua, el agua, ustedes saben, ¿no? A presión estándar empieza a ebullir a 100 Celsius, digamos, ¿no ve? El etanol empieza a ebullir a cuánto? A 69, 70 o 70 y algo. Algo por ahí, ¿no ve? Entonces, ¿cuál tiene menor punto de ebullición? El etanol, ¿ya? Lo mismo sucede con benceno tolueno. El benceno tiene menor punto de ebullición, por lo tanto el balance y todos los diagramas de entalpía composición están en base al benceno. Y lo mismo con metanol agua, ¿no? El metanol tiene menor punto de ebullición, por lo tanto es el componente más volátil, ¿ya? Entonces siempre es importante identificar el componente más volátil y el componente menos volátil, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo nos damos cuenta cuál es el más volátil y cuál es el menos volátil? Acá nos vamos a dar cuenta por el número de átomos de carbono, ¿ya? Por ejemplo, hexano tiene 6 y heptano tiene 7. Entonces, de teoría, ustedes saben que a mayor número de átomos de carbono va incrementando también el punto de ebullición. Por lo tanto, el de menor punto de ebullición, ¿quién va a ser? El hexano, ¿no? Eso o de un conocimiento previo tal vez que ustedes puedan tener, si fueran otros componentes, ustedes también podrían ver cuál es el más volátil, ¿ya?
Entonces, a ver, vamos a... Las tensiones de vapor nos dice del hexano y del heptano, ya a distintas temperaturas son las siguientes. Tenemos temperatura, tenemos presión de vapor y tenemos presión de vapor también, pero para el heptano, ¿ya? Determínese, dice, los datos de equilibrio XY a la presión de 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacerlo. Sería... Insertemos una tablita. No quiero estar, no quiero estar cambiando cada rato. A ver, vamos a necesitar... de mientras pongamos 4, a ver. Aunque detesto estas tablitas de acá. A ver, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Alguien hizo algo? Creo que no. Ya. A ver, acá. ¿Ya? Creo que vamos a tener que irnos a un Excelcito nomás. ¿Ya? Vamos a tener que irnos a un Excelcito. Venga, les voy a hacer el cambio de pantalla, ¿ya? Vamos a irnos a un Excelcito. Vámonos a este, a ver. ¿Ya? Vamos a... vamos a detener esto. Y vamos a ver Excel mejor, ¿ya? En un Excelcito vamos a verlo de mejor forma, ¿ya? A ver, acá vamos a copiar esa tablita, ¿ya? Vamos a copiar esa tablita aquí y aquí lo vamos a armar, ¿ya? Entonces vamos a tener nosotros temperatura, ¿ya? Tenemos, a ver, 69, tenemos 70, tenemos 75, tenemos 80, ¿ya? Tenemos 85, tenemos 90, 95 y 99.2, ¿ya? Tenemos también acá por el otro lado, para el hexano, este es por si acaso, ya acá vamos a verlo así mejor. Para el hexano tenemos que la presión de vapor a 69 Celsius es 760, esto es 780, luego tengo 915, luego tengo 1020, 1225, tengo 1405, 1577 y 1765, ¿ya? Y aquí por el otro lado vamos a tener el heptano, ¿ya? Aquí tenemos valores del heptano, nos dice que son de 295. Esto por si acaso es importante que lo aprendan porque les ayuda, bueno, lo necesitan en sí, para poder construir sus diagramas de entalpía versus composición. Que seguro ya lo estuvieron viendo con el Inge, ¿no? No sé si ya llegaron a esa parte. ¿Cuántas clases ya van? ¿Tres? ¿Cuatro? No sé si ya llegaron al diagrama de entalpía versus composición. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí a un ladito hagamos esto. ¿Ya? Tenemos esta tablita que nos da el ejercicio. ¿Ya? Tenemos esta pequeña tablita. En donde nos pide a nosotros, ¿qué nos pide? Nos pide el diagrama de equilibrio, ¿no? Diagrama de equilibrio XY. ¿Ya? O sea, nos está pidiendo X de A y nos está pidiendo el Y de A. ¿Ya? No, esta es la fracción del componente más volátil en la fase líquida y esta es la composición del componente más volátil en la fase gaseosa. ¿Ya? Recuerden que nosotros en destilación, nosotros no estamos viendo destilación multicomponentes. Nosotros únicamente en la materia al menos vemos destilación binaria. ¿Ya? ¿Qué es destilación binaria? Únicamente dos componentes, uno más volátil y uno menos volátil. ¿Ya? Nosotros no vemos, por ejemplo, ¿no ve? La destilación multicomponente, esa no. La que se utiliza, por ejemplo, para el petróleo, ¿no ve? A distintas temperaturas tenemos distintos componentes, esa no la estudiamos acá. ¿Ya? Si bien el fundamento sí es el mismo, pero no lo vemos, ¿ya? No lo vemos como tal. Bien, ahora, para poder resolver acá, para poder encontrar este diagrama de equilibrio, nosotros tenemos ya formulitas preestablecidas, ¿ya? En el que sale de todo, ¿no ves? Utilizamos la ley de Raoul, la ley de Dalton, ¿no ves? ¿Se acuerdan, no ves? Si quieren anotemos, a ver. La ley de Raoul, ¿qué nos decía? Nos decía que la presión parcial, ¿no? En un líquido, a ver, vamos a anotar la flechita. La presión parcial en un líquido está en función de la composición y la presión de vapor de ese componente, ¿no ves? No, eso no dice Raúl. Raúl nos dice la presión parcial es igual a la presión de vapor, ¿ya? A la presión de vapor por, ¿ya? Por la composición en la fase líquida. ¿Y qué nos dice Dalton? Y Dalton nos decía, ¿ya? La ley de Dalton nos dice que la suma, o bueno, el total, ¿no? La suma de las presiones parciales me da la presión total del sistema, ¿no ve?
En este caso, si nosotros estamos estudiando destilación binaria solamente de dos componentes, acá va a ser la suma de la presión parcial del componente más volátil más la sumatoria de la presión parcial del componente menos volátil. ¿A ver? Entonces, tenemos Raúl y tenemos Dalton. Reemplazando aquí es donde nosotros sintetizamos la fórmula siguiente. ¿Ya? Reemplazando esos dos. Esto es lo que ya ustedes vieron con el Inge. Ya, por eso voy a saltarme esa parte. Entonces aquí, esto lo voy a eliminar una vez. ¿Ya? Aquí entonces nosotros tenemos que eh, la composición, ¿ya? La composición de... Eh, va, esperen, ¿qué ha pasado? La composición en la fase líquida del componente más volátil, ¿ya? Viene a ser la presión total del sistema menos, ¿ya? Menos la presión de vapor del componente menos volátil, sobre la presión de vapor, ¿ya? Presión de vapor del componente menos volátil, perdón, más volátil menos la presión de vapor del componente menos volátil, ¿ya? Y ya una vez nosotros tengamos XA, podemos calcular YA, ¿ya? Con esto ya podemos nosotros calcular el Y de A, ¿ya? Podemos ya aquí calcular, ¿ya? Donde el Y de A va a ser igual a, reemplazando también con Dalton y con Raúl, vamos a tener que esto es la presión de vapor, ¿ya? Del componente más volátil por la composición del más volátil en la fase líquida sobre la presión total, ¿ya? Así, ¿ya? Que esto en realidad es presión parcial si se dan cuenta, ¿no ve? Esto en realidad ustedes podrían poner también que es igual, por lo que han visto ya en materias anteriores, presión parcial ¿de quién? De A sobre presión total del sistema, ¿no ve? La que solemos usar en ideales, ¿no ve? Es esto. Simplemente es presión parcial sobre presión total. Pero en vez de presión parcial, yo ahí estoy reemplazando con Raúl y estoy diciendo que la presión parcial es igual a la presión de vapor de ese componente por su composición en la fase líquida. ¿Ya? Eso es presión parcial. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Se entiende esta parte? Ojo, ojo, no confundir, ¿no? Tienen que aprender a diferenciar entre presión parcial, ¿ya? Presión parcial es una cosa, ¿ya? Presión de vapor es otra y presión total también es otra cosa, ¿ya? Ojo con confundir eso, son cosas muy distintas, ¿ya? Son cosas muy distintas. Por ejemplo, en este ejercicio, ¿cuánto es la presión total? 760. ¿Cuánto es la presión de vapor? Es lo que está cambiando acá. Son todos estos valores, ¿ya? Son todos esos valores la presión de vapor. Y la presión parcial podríamos calcularlo, ¿ya? La presión parcial se calcula. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Tienen claro que no es lo mismo presión parcial, presión de vapor y presión total? No es lo mismo, ¿ya? Son cosas completamente distintas, ¿ya? Bien, entonces, a ver, creo que escribieron aquí. No, ya. Están viendo el Excel, ¿no? A ver, sí, también, ya. Vamos a calcular entonces para construir el diagrama que nos dice, a ver, nos dice el ejercicio, si quieren se los copio ahí. Determínese los datos de equilibrio XY a la presión de 760 milímetros de mercurio. Aquí. Ahí tenemos la pregunta, ¿ya? Determínese los datos de equilibrio XY a la presión de 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos X y Y, fíjense, ¿ya? Si bien aquí no especifica, ¿no? No nos dice si quiere del hexano o del heptano, es como ya les indiqué, siempre está en función del componente más volátil, ¿ya? Siempre. Por lo tanto, aquí me está pidiendo en realidad X de A, ¿quién es? Hexano. El hexano es el componente A, ¿ya? Entonces, a ver, siguiendo la fórmula para calcular X, ¿cómo sería? Sería presión total, a ver, vamos haciéndolo. Acá. Sería, pongamos un paréntesis para que no se nos bloquee, presión total y pongámosle, perdón, pongámosle
el fijo, ¿no? Para que esté fijado. A ver, pongámosle el fijo, ¿ya? Y esto sería menos, ¿ya? Menos la presión de vapor del componente menos volátil, que en este caso sería el 295, ¿ya? Todo eso sobre, ¿ya? Presión de A, que sería el hexano, menos la presión de B, que sería el heptano, ¿ya? Simplemente eso, ¿ya? Damos ahí, ¿ya? Y tenemos ahí, a ver, esperen, ¿qué ha pasado acá? ¿En cuál me confundió? Es, a ver, la del heptano, presión total 760 menos 295, está bien, sobre 760 menos 295. Ah, perdón, me equivoqué acá, esperen. Acá me faltó colocar un paréntesis acá, por eso es que lo tomo mal. Error mío, perdón. ¿Ya? Ahí, ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Tenemos ahí entonces el valor es 1. ¿Ya? El valor tenemos que es 1 y esto vamos a jalar hasta abajo. ¿Ya? Tenemos ahí todo. ¿Ya? Hacen ese cálculo con todo. ¿Ya? Es el mismo cálculo tal cual. ¿Ya? Vamos a reducir unos cuantos decimales para no tener tanto. ¿Ya? Así. ¿Ya? Simplemente van cambiando. Por ejemplo, para este fue, fíjense, presión total, estamos siguiendo la fórmula, presión total menos la presión de vapor del componente menos volátil, que en este caso es el heptano, sobre presión parcial del hexano, menos la presión parcial, presión de vapor, perdón, presión de vapor del heptano. ¿Ya? Así con todo. ¿Ya? Van calculando para este, para este, para este, para este, para este, para este, para este y para este. ¿Ya? Fíjense que en el último da 0. ¿Ya? Y ahora sí calculamos el YDA. La fracción, la composición, perdón, la composición del componente más volátil en la fase gaseosa, también lo calculamos con esta fórmula, ya que sería presión parcial de A sobre la presión total. Pero la presión parcial de A lo vamos a colocar en función de esto, de lo que acabamos de calcular. ¿Ya? ¿Qué sería? ¿Ya? Sería nada más que presión de vapor del componente más volátil, el heptano, ¿ya? Por la composición en la fase líquida, que es lo que acabamos de calcular, sería esto, sobre, ¿ya? Todo eso sobre la presión total. ¿Ya? Como la presión total no va a ir cambiando, lo vamos a fijar, ¿ya? Y damos ahí enter, ¿ya? Fíjense que para el primero dio 1 y para el otro 0, ¿ya? Así igual de esa forma van a calcular para todo, ¿ya? Es importante que entiendan esto de acá. ¿Ya? Es muy importante, es para que ustedes puedan luego armar sus propias gráficas. ¿Ya? De igual forma yo les voy a estar pasando. Creo que todavía no les he pasado. A ver, les voy a mostrar qué es lo que tienen que armarse ustedes en sí. ¿Ya? Ustedes tienen que armar, a ver, no sé si lo tenía abierto. Sí, sí lo tengo. A ver, ¿dónde está? Mm, ya es porque lo tengo abierto el otro. A ver, esperen. Ya, tengo que abrir esto. Y ahora sí acá. A ver. Aquí, etanol, agua. Fíjense, es para que ustedes luego puedan armar sus propios esquemas, ¿ya? Lo que ustedes tienen que llegar a armar es este en sí, ¿ya? Es el diagrama entalpía versus composición, ¿ya? Este acá, por ejemplo, es entalpía versus fracción masa, ¿ya? Estos son gráficos que yo he armado, ¿ya? Se los voy a pasar acomodado porque aquí no le van a entender mucho, pero es esto básicamente lo que tienen que armar, ¿ya? Estos. O sea, lo que estamos armando ahora en el otro, o sea, el del ejercicio de hoy, es la base simplemente. Es la base para que ese de ahí, por ejemplo, nos serviría para hallar el temperatura versus composición, que sería este de acá, por ejemplo. Este, ¿ya? Temperatura versus fracción másica, o puede ser aquí fracción molar también. Lo pueden transformar simplemente ahí con fórmula, ¿ya? Con el peso molecular, ¿no ve? Simplemente así, ¿ya? Se puede, ¿ya? Esto es lo que ustedes tienen que llegar a construir. ¿Ya? El diagrama de equilibrio. Por ejemplo, los datos que estamos sacando nosotros nos serviría para graficar temperatura versus fracción másica. Fíjense, por eso acá dice XY. ¿No ve? Y lo que nosotros estamos viendo en el otro es también ese, ¿no ve? Ahora vamos a presentar otra ventana. Vamos a irnos al que estábamos haciendo. En este, por ejemplo. ¿Ya?
Para eso es que estamos nosotros utilizando aquí, fíjense, estamos calculando XA y YDA. Y nosotros vamos a tener, fíjense, temperatura, fracción másica en la fase líquida, fracción másica en la fase gaseosa, y podemos construir ahí el diagrama temperatura versus composición. Y con ese temperatura versus composición calcular las entalpías y ya de ahí a lo último graficar entalpía versus composición. ¿Ya? Igual se los voy a estar pasando, ya no les he pasado todavía. Tampoco creo que llegaron todavía ahí, así que no hay problema. ¿Ya? Les voy a estar pasando. ¿Alguna duda hasta acá? En el cálculo del esquema de equilibrio. X de A, Y de A. Aquí obviamente, por si les queda la duda, ¿ya? Y para que no se me confundan, obviamente existe una fracción en la fase líquida B y también existe una fracción ya sea molar o másica del componente B en la fase gaseosa. ¿Cómo sería? A ver, acá obviamente simplemente, aquí sí sería simplemente la diferencia. Por ejemplo, acá sería uno menos este. ¿No ves? Porque es X con X es por si acaso. ¿Ya? Y de aquí jalamos, ¿no? Jalamos hasta abajo. Aquí sí sería así. ¿Ya? Vamos a bajar los decimales. ¿Ya? Y aquí lo propio, ¿no? Acá sería la diferencia uno menos Y, ¿no? 1 menos Y. ¿Ya? Simplemente sería así. Por si acaso. ¿Ya? Pero esto en amarillo, por si acaso. No quiero que se me chipen. ¿Ya? Esto acá nosotros no lo utilizamos. ¿Ya? No se utiliza esto acá. ¿Ya? Únicamente a nosotros nos interesa el componente más volátil, ya que en este caso sería el hexano, ¿ya? No nos interesa nada del heptano, ¿ya? Nada, porque simplemente se halla por diferencia, nada más, ¿ya? El uno menos esto es el B, nada más eso, ¿ya? Pero no confundir por si acaso, porque he visto sí que se llegan a confundir, llegan a pensar que el X de A tiene que ver con el Y de A, o sea, no es que si este es 0,73, algunos piensan que este es 0,27, no es así. Ya fíjense que la suma de XA más YA no es 1, sobrepasa, fíjense, por ejemplo en este. 0,73 más 0,87 sobrepasa de 1, ¿no ve? Entonces no tienen correlación. Ya el que sí tiene correlación es, por ejemplo, XA con XB. Lo mismo con Y de A y Y de B. Espero se entiendan bien ahí el nombre, ¿no? Fracción másica o molar, puede ser cualquiera. Fracción molar del componente A en la fase gaseosa y fracción molar del componente B también en la fase gaseosa. Ya no se olviden entonces ahí X, fase líquida, y Y, fase gaseosa. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Vamos a ponerlo en verde. ¿Ya? Para que no se olviden. Fracción másica en la fase líquida. Y el otro es fracción másica en la fase gaseosa. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Bien. Pasemos entonces a ver al otro ejercicio, creo que tenía otro. A ver, esto lo vamos a pegar en forma de foto en la diapo, ¿ya? Vamos a ponerlo en forma de foto en la diapositiva, ¿ya? Aquí. Ahí, ve que quedó mucho mejor en Excel. Lo hicimos más rápido, ¿ya? Bien, entonces presentamos otra ventana y les voy a mostrar la diapositiva, ¿ya? Belleza. Ahí está como foto, ¿ya? Muy bien. Pasemos al siguiente. ¿Qué nos dice este? A ver, este es un ejercicio un poquito más complejo. Es que o sea, no da para que resolvamos ahorita porque ustedes no vieron todavía todo el avance. Voy a tachar esto acá que pide, ¿ya? El flujo de calor del condensador y del calderín no lo vamos a calcular porque ustedes todavía no vieron eso, ¿ya? O si ya lo vieron, díganme. Yo diría que no, ¿ya? ¿Ya vieron los diagramas entalpía versus composición? ¿Ya le dieron uso a eso? Todavía no, ¿eh? Yo diría que no, ¿ya? Yo diría que no lo vieron todavía, ¿ya? Entonces vamos a hacer, simplemente hacer balance, ¿ya? Nos dice, a ver, lo están viendo, ¿no? Sí, se ve, ya. Nos dice, una columna de platos a contracorriente y en estado estable se va a usar para separar etanol y agua. Perfecto, entonces, primer paso, identificar los componentes. El componente A, que en este caso va a ser
etanol, ¿ya? E identificamos el componente B, que en este caso va a ser agua, ¿ya? Vamos con eso. La alimentación contiene 30% de etanol y 70% de agua en peso. Ya, una columna de platos. Vamos graficándolo si quieren para que lo podamos tener más ¿ya? Esta es nuestra torre, ¿ya? Una columna de platos, dice, ¿no? Torre, pongámosle, ¿ya? Una columna de platos en donde nosotros vamos a alimentar aquí, ¿no? Vamos a alimentar ahí. Nos dice la alimentación contiene 30% de etanol en peso. Entonces eso es, ya ustedes estuvieron viendo el avance, ZF, ¿no ve? ZF es entonces 0.30. Peso, peso, por si acaso. ¿Ya? Cuando esto está en peso, peso, ¿qué significa aquí? Kilogramos del componente A sobre kilogramos totales. ¿Cuáles serían los totales? Los totales sería A más B. ¿Ya? Por si acaso, para que les quede ahí claro. ¿Ya? Luego, eh, a 40 grados Celsius. No voy a anotar la temperatura porque todavía no lo vamos a utilizar. ¿Ya? Vamos a utilizarlo en otro ejercicio. El flujo de alimentación es de 10.000 kilogramos hora. Anotamos eso entonces aquí. Flujo de alimentación F 10.000. ¿Ya? 10.000 kilogramos hora. ¿Ya? La columna dice funciona a 1 kilogramo centímetro cuadrado, un bar, ¿ya? Básicamente una atmósfera de presión. El reflujo regresa como líquido saturado. La relación de reflujo LD es 3. Como les digo, eso no lo vamos a ver todavía. Se desea una composición de fondos de 0.05, ¿ya? De fracción de etanol en peso y una composición de destilado de 0.80, fracción de etanol en peso. El sistema dice cuenta con un condensador total y un vaporizador parcial. Perfecto, entonces acá nos está indicando, lo voy a hacer un poquito más pequeño, ya creo que lo hice grande en mano. El ejercicio nos dice que, esto lo voy a subir también un poquito, ahí, ¿ya? Nos dice que cuenta con un vaporizador, ¿ya? Cuenta con un vaporizador y también cuenta con un condensador, ¿ya? Entonces, aquí el flujo sale, ¿ya? Y aquí también sale, ¿no? Aquí. Aquí también sale, ¿ya? Obviamente de ahí existe un reflujo, así que de aquí mismo regresa también a la torre, ¿ya? Perdón, regresa también a la torre ahí, ¿ya? Y esto de acá también regresa a la torre, regresa ahí. ¿Ya? Esto tal vez lo puse muy ahí, ahí digamos, ¿ya? Regresa, ya recircula. Y de aquí mismo ya es de donde parte ya, ¿no? De ahí mismo sale igual, ¿ya? Y de acá mismo esto igual sale. ¿Ya? Sale. En donde el flujo de fondos, nosotros lo tenemos acá, ¿no? Este es el flujo de destilado, D le llama, ¿no ve? Le llamamos D ahí en la parte superior. Y al flujo de fondos le llamamos W, ¿no ve? Estoy utilizando una nomenclatura que se usa por si acaso, ¿ya? Y aquí vamos a poner ZD, haciendo referencia a la composición del destilado, ¿ya? Ahí tenemos composición de destilado y le ponemos XW a la composición de fondos, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Me dice, se desea una composición de fondos de 0.05. Perfecto. Fracción en masa también, así que no hay problema. 0.05. No voy a anotar las unidades, son las mismas que estas, ¿ya? Kilogramos de A sobre kilogramos de A más B. Y tenemos ZD, que es 0.80, fracción etanol en peso también, ¿ya? Así que acá 0.80, ¿ya? Si quieren le pongo eso ahí ya para que no se olviden. Ya siempre tienen que verificar que que estén todos en fracción en peso o fracción molar. Porque si este está en molar y este está en peso, primero tienen que hacer una transformación, ¿no ve? Porque si no va a estar todo mal, ¿ya? A ver, ¿alguien habla acá? No, ya, perfecto. Entonces, tenemos eso. El sistema cuenta con un condensador total y un vaporizador parcial. Por si acaso, sí es muy distinto. Hay, por ejemplo, condensadores totales y parciales. El cálculo es distinto. Lo mismo sucede con los vaporizadores parciales y totales. Son cosas muy distintas. Pero no es
algo que nosotros estudiamos en la materia, ya no lo vemos como tal. ¿Ya? Si bien este libro, el libro por si lo quieren, eh, se los voy a estar subiendo en un link, ¿ya? Y se los voy a pasar, ¿ya? El autor es, ya no recuerdo el nombre ahorita, a ver, voy a buscarlo acá. El nombre por si quieren saber es Ingeniería Philip Wankat, ¿ya? Philip Wankat, ¿ya? Pongámosle ahí. Libro autor, ¿ya? Philip Wankat. El Wankat, ¿ya? Ese es el libro, ¿ya? Solamente hay destilación en ese libro, ¿ya? Solamente hay destilación. Entonces, destilación es un tema muy extenso que nosotros tal vez lo vemos muy por encima, pero de ya les adelanto que sí, condensador totales y parciales son cosas diferentes. Deberíamos de cambiar aquí en nuestro cálculo, pero nosotros no lo vemos en la materia de esa forma, ¿ya? Entonces, para nosotros, o para ustedes en este caso, un condensador total o parcial va a ser lo mismo, y un vaporizador parcial o total va a ser lo mismo, ¿ya? No va a cambiar, no va a afectar en el cálculo, a eso me voy, ¿ya? Solo para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Para que no piensen que no existe tampoco, sí existe, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda de aquí de la recolección que hemos hecho de datos? Solamente hemos recolectado datos, ¿no ve? Además, de todos modos, destilación es algo que ya ustedes más o menos tenían ahí establecido, tal vez desde reacciones o cosas así, ¿no ve? Que es lo que más se suele ver, la verdad, en reacciones, ¿no? Destilación y todas esas cosas, ¿ya? Simplemente es una separación de fases, ¿no ve? Ingresa por acción de este vaporizador parcial que menciona el ejercicio, se eleva la temperatura en la torre y por la diferencia de los puntos de ebullición es que se va destilando, ¿no? Y se va separando lo que es el etanol, ¿ya? Bien. ¿Qué nos dice entonces? Nos dice encuentre D, B. Ah, esto lo habíamos. Lo estaba haciendo chiquito, ¿no? A ver, ¿dónde está? Bueno, ya. Esto acá cuestión no lo vamos a hacer. Esto de acá, de encontrar QC y QR no. Al menos no hoy. Ya si quieren lo vemos después. Porque es que necesito que sepan muchos conceptos para hallar eso. ¿Ya? Ahorita no me van a entender nada. ¿Ya? Encuentre D y B. D y B. Bueno, el libro le llama B al flujo de fondos. Nosotros le llamamos W. ¿Ya? Entonces encontrar D y W. Hay muchos caminos. Pueden hacer el balance clásico o pueden hacer sistema de ecuaciones. ¿Ya? Yo les adelanto, si a ustedes en su examen les llegara a entrar algo que sea solo hacer balance, hagan el balance. ¿Ya? No lo hagan por sistema de ecuaciones. ¿Ya? Porque el Inge no les va a hacer valer la misma nota. ¿Ya? Porque, a ver, por sistema de ecuaciones es mucho más sencillo, es más rápido. Pero el sistema de ecuaciones lo usamos cuando el ejercicio sea más extenso. Por ejemplo, que nos pida calcular los flujos de calor del condensador y del vaporizador. O cuando nos pida hallar el número de platos, que es algo que vamos a ver luego. ¿Ya? Entonces, ese tipo de ejercicios sí son largos. Entonces, ahí sí es permitido que ustedes utilicen el método o sea, el método rápido que es para el balance, hacer sistema de ecuaciones y calcularlo con calculadora, ¿ya? De forma rápida, ¿ya? Vamos a verlo nosotros de esa forma, si quieren, ¿ya? Para que no nos enredemos mucho. Vamos a hacer entonces, a ver. Ustedes hacen su balance, ¿no ve? Ustedes tienen entradas igual a salidas, ¿no ve? Eso sería F es nuestra entrada y nuestras salidas global, ojo, global, porque si se fijan, nosotros aquí tenemos varias, ¿no? Fíjense acá, al haber recirculación, tenemos ahí otra, pero nuestros límites de frontera, ¿hasta dónde están? Hasta todo, ¿no? Incluyendo toda la torre. Si quieren, a ver, esta flechita la alargamos. Esta de aquí también la alargamos, ¿ya? Entonces nuestros límites de frontera sería hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, digamos, ¿ya? Vamos a quitarle el relleno. Sí, relleno. Y vamos a ponerle en color rojo. Y vamos a ponerle punteadas, ¿ya? Nuestros límites de frontera entonces son esos, ¿ya? Entonces, ¿cuántas entradas y cuántas salidas tenemos? Tenemos una entrada y dos salidas. Perfecto. Entonces, F es igual a D más W, ¿ya? Lo mismo ahora hacemos un balance parcial, ¿ya? Hacemos un balance parcial, porque nos pide encontrar los flujos. Esto simplemente es para recordar lo que ustedes ya saben hacer balance, ¿no ve? Balance parcial. Respecto al componente más volátil, siempre. Fíjense que todo gira en torno a eso, ¿ya? Entonces acá, obviamente, ¿no? Por analizando las unidades, ustedes saben que sería F por su composición, en este caso ZF, va a ser igual a D, flujo de destilado por la composición en destilado, más W por
XW. ¿Ya? Simplemente fíjense, es flujo por la composición de ese flujo. ¿Ya? Simplemente es eso. Flujo por la composición. Porque recuerden que ahí se simplifica, ¿no ve? Si quieren veamos acá uno, a ver. Aquí cada término tiene estas unidades. Por ejemplo, F, ¿qué unidades tiene? F tiene kilogramos de A más B, porque es un flujo total, por hora, digamos. Por hora, por composición, ¿qué unidades tenía? Lo hemos visto en la página anterior. Era kilogramos de A sobre kilogramos de A más B, ¿no ve? A más B. Entonces ahí se simplifica, ¿no? A más B con A más B y nos queda kilogramos de A por hora, cumpliendo así con el balance parcial. ¿No ve? Acá se tacha nomás, ¿no ve? Se tacha eso y se tacha también el de abajo. Ese. ¿No ve? Muy bien. Lo tenemos de esa forma. A ver, reemplacemos todos los valores que tengamos. Si quieren acá coloquémosle balance global igual al título. Este sería balance global. ¿Ya? Tenemos ahí el balance global y tenemos los balances parciales. ¿Ya? Balance global y balance parcial. Reemplacemos todo lo que tengamos. A ver, tenemos el valor de F. Tenemos. ¿Cuánto es? 10.000 o 1000. A ver. Dice acá 10.000. Perfecto. Las unidades por si acaso es muy importante igual, ¿no? 10.000. ¿Tengo D y W? No. Precisamente es lo que me pide encontrar el ejercicio. D y W. Pasemos al siguiente. ¿Qué valores tengo yo acá? Perdón. ¿Qué valores tengo yo aquí? Tengo yo aquí valores de F. Tengo el valor de F. ¿Cuánto es? Tengo que es 10.000 por ZF. ¿Cuánto es ZF? ZF es 0.30. Acá entonces coloco 0.30. 0.30. ¿Tengo D? No. ZD. ¿Tengo yo ZD? A ver. ZD tengo 0.80. ZD yo tengo y es 0.80. Y tengo XW. W sé que no tengo. Y XW 0.05. Entonces acá ustedes anotan 0.05. ¿Ya? Entonces fíjense, tienen dos ecuaciones y cuántas incógnitas. Si quieren pongámoslas en rojo. D, W, acá de nuevo D y aquí de nuevo W. ¿Ya? Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Creen que se puede hacer un sistema de ecuaciones? Sí, ¿no? ¿Ve? Se puede. Entonces, aquí ya tenemos un sistema de ecuaciones y aquí tenemos la otra ecuación para armar nuestro sistema de ecuaciones. Donde D y W va a ser lo que es X y Y, ¿no ve? De su calculadora. Entonces aquí, resolviendo con calculadora, ¿ya? Ustedes ya podrían encontrar D y W, ¿ya? Donde el flujo de destilado va a estar en qué unidades. Va a estar, obviamente ustedes analicen las unidades. Va a quedar kilogramos de A más B, ¿ya? Porque es un flujo total por si acaso. A más B por hora. Y también vamos a tener un flujo W. ¿Ya? Vamos a tener también un flujo W que va a estar en unidades de kilogramos de A más B por hora. A ver, por hora. Entonces ahí tenemos D y tenemos W. ¿Ya? A ver, voy a ir resolviendo acá. Sistema de ecuación lineal, dos incógnitas. Acá tenemos. El primero es 1, 1 igual a 10.000. Y el otro es 0.80, 0.05 y acá 10.000 por 0.30. Ahí entonces le damos igual y ya tengo acá los valores. El valor de X, que en este caso es D, sería 3.333.33. Y el valor de W sería la diferencia, ¿no? Pero como ya aquí ya nos da el valor, ¿ya? Como ya aquí nos da el valor, sería 6.666.67, pongámosle para que cuadre bien, ¿ya? Entonces ahí tenemos estos valores, ¿ya? Y ya con eso tendríamos para este ejercicio, ¿ya? Recuerden que es un ejercicio introductorio, sé que está sencillo, pero es para que más o menos vayan viendo, ¿ya? A lo que vamos a ir a entrar en la materia, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Recuerden que esto es muy importante que sepan, esto de acá, el cómo construir los diagramas de equilibrio, ¿ya?
Si ustedes aprenden a construir el diagrama de equilibrio, se les va a hacer sencillo cuando lleguemos a los platos. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Vamos a ir... Sí, Lo que es el reflujo lo vamos a ver después. ¿O sí, sí? lo vamos a ver después. El reflujo, si quieren ahorita una explicación así por encimita, es tiene su motivo. Por ejemplo, este de acá no es como tal reflujo. Este de acá es el... O sea, es acá este es el... ¿Cómo se llama? El vaporizador le llama. Acá tiene varios nombres, ¿ya? Aquí le llama vaporizador, también se llama calderín, se llama rehervidor, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de este? Es... Vamos a checar la letra para que entre ahí, ¿ya? Su finalidad es el ingreso de energía a la torre, ¿ya? Poder ebullir. Esto en este tipo de destiladores, ¿ya? Porque hay destiladores de inyección directa de vapor también, pero eso lo vamos a ver luego. Luego, este reflujo de acá, este es el que menciona el libro, ¿ya? Este es R de reflujo, ¿ya? R de reflujo es esto, ¿ya? Ese de ahí. Ahí es, ese es el reflujo, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad del reflujo? Asegurar la continuidad de este porcentaje, de este 0,80, ¿ya? Porque como aquí está más concentrado que en la torre, hablando del etanol, ¿ya? Estoy hablando del etanol, porque lo que nosotros queremos es un 80% de etanol, no queremos agua, ¿ya? Entonces, la finalidad de este reflujo es asegurar este 0,80, ¿ya? Porque si no hubiera este reflujo, se corre el riesgo, ¿ya? Se corre el riesgo de que estemos destilando y destilando y destilando y no va a ser este 0,80 no va a ser constante, ¿ya? Va a ser, en algunos momentos va a ser 0,80, en otro va a ser 0,70, luego va a ser 0,90, luego va a ser 0,6, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad del reflujo? Es asegurar esta composición, ¿ya? Eso es lo que dice el libro al menos, ¿ya? Tiene su propósito, ya industrial, obviamente hablando industrialmente, ya es asegurar este 0,80, ya es enriquecer el último plato, el plato superior, porque acá vamos, cuando nosotros grafiquemos los platos, acá vamos a tener los platos, por si acaso, los platos van así, viene un plato ahí, vamos a cambiar el color, negro, negro, ya. Por ejemplo, pongámosle que este va a ser de, a ver, no sé cuántos platos me irán a entrar. Viene así, viene acá, viene también acá y viene también aquí, ¿ya? Y bueno, creo que me entra uno más arriba. Y viene también acá, ¿ya? A medida que ustedes van subiendo en los platos, ¿ya? Por ejemplo, este es plato uno, plato 2, plato 3. El plato 4, 5, el plato 6 tiene mayor temperatura que el plato uno, ¿ya? A medida que ustedes llegan a la cúspide, ¿ya? Se va incrementando esa temperatura, ¿ya? Por lo tanto, la finalidad del reflujo es también enriquecer al plato superior, que en este caso sería a este, ¿ya? O sea, en realidad este debería estar un poquito más arriba. Tal vez si quieren, a ver, ahí, ¿ya? Ahí debería estar. Esquemáticamente más correcto, debería estar ahí, ¿ya? Es enriquecer para asegurar este 80%, ¿ya? Entre mayor sea mejor incluso, ¿no? Recuerden, pero en teoría nosotros sabemos que el punto máximo que se puede alcanzar con destilación etanol es al 96%, ¿no ve? No se puede más. ¿Por qué? Por lo del punto azeotrópico, ¿no ve? Lo que les explica el Inge, ¿ya? Pero básicamente eso es el reflujo, ¿ya? Es enriquecer el plato superior y asegurar el porcentaje eh, no sé, para la torre, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, es 0,80, ¿ya? Es asegurar ese 0,80, ¿ya? Sin el reflujo sería muy oscilante, ¿ya? Simplemente es eso, el reflujo. El reflujo sale de aquí mismo, es el mismo flujo que ingresa. Pónganle que aquí va destilando, ¿no ves? Se va evaporando y esto al ser un condensador, condensa todo, salen como líquido saturado, una parte sale y la otra parte entra, vuelve a ingresar a la torre. Vuelve a ingresar, si se dan cuenta, a ver, va a salir al 80%, está ingresando un flujo con 80% de concentración. Entonces es un flujo concentrado. Fíjense que aquí a mí me está entrando con 0,30, ¿ya? Y aquí yo estoy realimentando, pero al 80%, ¿ya? O sea, estoy enriqueciendo
la torre de destilación. ¿Ya? Estoy enriqueciendo ¿para qué? Para asegurar que aquí me salga 80% constante, todo el tiempo. ¿Ya? Eso básicamente. Esa es la finalidad del reflujo. Pero para el ejercicio, si lo quieren ver así, esa es la finalidad industrial, ¿no? Pero para el ejercicio, para nosotros es simplemente un número. ¿Ya? Por ejemplo, acá fíjense. La relación de reflujo L sobre D es 3. ¿Ya? Pero por si tenían la duda de lo, de la, del, del para qué sirve en la industria, es para eso. ¿Ya? Entonces, la relación de reflujo 3 es un número. Para nosotros simplemente es un número. Que les adelanto que nos sirve para calcular el flujo de calor del condensador, que es QC. ¿Ya? Para ese nos sirve. ¿Ya? Pero, hablando industrialmente, es mucho más amplio. ¿Ya? O hablando de teoría, ¿no? Porque es algo que está en el libro también. Aquí, libro autor Philip von Katt. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿Todo claro? Bien. Vamos a ir quedando entonces por ahí, jóvenes. Vamos a quedar por esta vez ahí. Nos vemos este sábado presencialmente.